Buenas noches. Martín Tetaz, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás? Bien. Primero voy a aprovechar tu condición de economista. Muy bien. En noviembre los precios van a estar iguales, digamos, la inflación va a ser más leve por el control de precios. No, el control de precios no tiene ningún impacto en la inflación, absolutamente ninguno. Es más, acelera la inflación en todo caso porque muchos comerciantes, viste este dicho de que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si vos ves que están congelando por todos lados, te apurás a remarcar vos antes que te congelen a vos, ¿no? Así que no, digamos, el control de precios, estos 1.400 productos no tienen ningún impacto. ¿Impacto? Absolutamente ningún impacto. Otro tema. El gobierno está redistribuyendo plata, emitiendo y todo lo demás. ¿Qué repercusión tiene eso en la economía concretamente? Muy poca, porque son 300.000 millones de pesos toda la movida que está haciendo y entonces localizada en algunos sectores o en algunas provincias puede hacer algún impacto. No es tanto en la magnitud de lo que significa menos de un punto del producto, casi un punto del producto. Entonces realmente no mueve la aguja de la economía, pero en algunos distritos claves, por ejemplo, tal vez en La Pampa, tal vez en Chubut, tal vez en algunos distritos donde se está jugando un senador clave y donde dando vuelta 10.000, 15.000 votos tal vez puedan recuperarse, puede que tenga algún impacto. Yo espero que no, creo que la gente ha madurado mucho en eso y lo que está haciendo la gente es lo más inteligente. O sea, acepta el regalo porque después sabe que lo va a tener que pagar, así que acepte, y mi consejo es ese: acepten todo, agarren todo lo que les den porque esto es muy simple, lo vamos a tener que pagar. Acepten, pero después que voten de acuerdo a su conciencia. Por supuesto, eso, ¿no? Por supuesto, acepten todo lo que les den. El cuarto oscuro es sagrado. Después de la ley Sáenz Peña, por suerte, nadie sabe lo que estás votando, así que aprovechalo. El otro tema es esta gira que está haciendo el presidente por afuera y la negociación con el fondo. ¿Vos la ves? A ver, ¿qué importancia tiene hacer un acuerdo o no hacer un acuerdo con el Fondo Monetario? Relativamente poca. En las condiciones de Argentina me preocuparía más una crisis política dentro del gobierno que el hecho de que se caiga el acuerdo con el fondo. ¿Imaginás una crisis política después? Bueno, viste lo que pasó después de la PASO, no hay ninguna garantía. Entonces, digamos, vamos a suponer que firma, que consigue el acuerdo con el fondo. ¿Eso quiere decir que de golpe va a venir dinero a la Argentina? ¿Quiere decir que de golpe va a bajar el déficit en la Argentina? ¿Quiere decir que va a bajar la inflación en la Argentina? Las respuestas son no. No va a pasar ninguna de esas cosas. ¿Es mejor acordar? Sí, claro, es mejor acordar. Argentina tiene 1.700 puntos de riesgo país, está fuera de los mercados financieros. La cuesta eso a las empresas, además. Las empresas que necesitan financiamiento para invertir en Argentina lo tienen muy difícil. Por supuesto que es mejor acordar, para entrar en default sería una catástrofe, pero no es que acordamos y resolvemos los problemas de Argentina. Ahora, vos estabas hablando reciente que, digamos, no resuelve los problemas, pero sí es cierto que un acuerdo con el fondo le pondría límites al gobierno, por ejemplo, en la emisión monetaria, digamos, en algunas cosas, digamos, pondría algunos límites, porque no creo que el fondo firme cualquier cosa. Le quedan 2 años. El acuerdo con el fondo implicaría un compromiso por los próximos entre 5 y 10 años, dependiendo de la magnitud del acuerdo, en un periodo en el cual el gobierno no está para cumplir probablemente. Entonces eso facilita mucho, ¿no? Comprometerse, total, esto viene en el futuro. Es como cuando hicieron el canje de deuda, ellos no pagaban nada. Los años que les tocaba a ellos empezaban a pagar después. Le empezaba a pagar el próximo gobierno. Entonces, es cierto que de alguna manera lo que ha dicho, lo dijo hoy Ricardo López Murphy, me parece que es sensato. El acuerdo con el fondo obliga a balizar un poco un camino, ¿no? Uno dice, bueno, por ahí va por acá. Pero después, honestamente, ¿vos le crees al acuerdo con el fondo? Supongamos que haya un acuerdo. ¿Cuántas veces Argentina incumplió? ¿Qué garantía hay de que ese es un acuerdo que va a cumplir el gobierno y no es una formalidad, sobre todo si lo llega a hacer antes de las elecciones? Pero aún si lo hiciera después, ¿qué garantía hay de que no es una formalidad para decir, bueno, está bien, no entramos en default y después renegociamos dentro de 3, 4, 5 meses? ¿Cómo te imaginas los próximos 2 años? La respuesta está en la primera parte que te decía, no si agarramos con el fondo o no, sino en si el gobierno muestra madurez para asimilar el resultado de la elección y se muestra razonable, en todo caso gira su programa económico, gira su programa de gobierno,
o no, pero se muestra razonable y no empieza una crisis de interna política en el gobierno, o sea, de interna del propio gobierno. Si esto que vimos, yo tengo alguna esperanza, quiero ser optimista en eso, Joaquín. Yo creo que al gobierno las PASO lo tomó de sorpresa. Lo tomó de sorpresa, entonces reaccionaron de esa manera. Espero que ahora ya creo que están esperando un resultado adverso y entonces que eso de alguna manera por ahí ya lo masticaron un poco más y no genera la eclosión que generó dentro de la coalición gobernante. Si no, realmente va a ser muy complicado. Ahora, si no ocurre eso, si fuman la pipa de la paz y están todos más o menos tranquilos, yo incluso soy optimista, porque está la expectativa del cambio, que se acerca cada vez más, porque ya si estamos bastante vacunados y en el mejor de los casos, bueno, hay que tocar madera con el tema de la que no venga otra ola, ¿no? Pero, digamos, se puede empezar a abrir de vuelta la economía. Entonces, porque está muy cerrada, el transporte está muy cerrado, no hay vuelos prácticamente para conectar al país, el turismo está en la lona, la gastronomía todavía es 50%, es decir, ojo que buena parte de la actividad económica todavía está en coma, ¿viste? Entonces, a mí me parece que es solamente un escenario donde esto se empieza a abrir un poco más y con la expectativa del cambio, alcanza para que le vaya un poco mejor al gobierno. Ahora, ¿vos crees que esto es posible con la actual conducción económica? Digo, porque hay un criterio. El país está cerrado porque hay una decisión de que esté cerrado. Entonces, ¿pero la decisión es de la conducción económica o es de la conducción política? Bueno, la conducción política no se puede reemplazar hasta dentro de 2 años. Es que da la sensación que la decisión de que esté cerrado el país no es de Martín Guzmán, da la sensación que es de Máximo Kirchner, en todo caso. De hecho, fíjate que cuando... Máximo, no Alberto Fernández. Da la sensación que no, que es de Máximo, ¿no? Es decir, tiene una actitud constructiva. Fíjate, ¿por qué el ministro de Economía no va al Congreso a defender su presupuesto? ¿Sabes que no ha ido? Lo presentó el 16 de septiembre. Llevamos 45 días. No ha ido el ministro de Economía al Congreso a presentar el proyecto. O sea, están discutiendo... ¿Y por qué supones vos que no? Mirá qué insólito, Joaquín. Están planteando la hipótesis de que le guían... Hoy salió un titular insólito de que el presidente había influido en la agenda del G20. De que están viendo si la oposición está dispuesta a discutir un acuerdo con el fondo. Ni siquiera van al Congreso a discutir el presupuesto. ¿Y sabe por qué no lo van a discutir? Porque lo escribieron antes de perder en las PASO. Y después de que perdieron las PASO, Cristina dijo, ese presupuesto no sirve para nada. Hay que gastar. Hay que gastar. Ese presupuesto es un presupuesto muy austero, es un presupuesto para firmar con el fondo, hay que gastar. Entonces la pregunta de fondo es, me parece que es la política, no la economía. Pero estamos hablando del presupuesto del año que viene. Claro. Es decir, que esta política de gastemos sin límite... No está incluida en el presupuesto del año que viene. La política de Cristina, de gastemos sin límite, no es la que está en el presupuesto. ¿Cómo va a haber razonabilidad después de las elecciones? Entonces, bueno, si hay esa política. Cambiarán el presupuesto, nos querrán hacer firmar una pantomima de un presupuesto que después ya saben ellos mismos que no se va a cumplir. Es decir, si ellos explicitan lo que van a hacer, quiebran hacia adentro. Porque Cristina está diciendo una cosa y el proyecto de presupuesto que mandó el ministro del Congreso está diciendo otra. Por ejemplo, los subsidios energéticos crecen en términos reales en el presupuesto solo 5%. Solo 5%. En términos nominales, quiero decir, no en términos reales. O sea, contra una inflación de 50 van a crecer solo 5%. Quiere decir que se van a achicar mucho los subsidios. ¿Eso lo va a permitir Cristina? Eso probablemente quiere decir corrección de tarifas. Lo va a eso estaba previsto en el presupuesto. Eso fue lo que mandó Guzmán al Congreso. ¿Lo va a permitir Cristina, perdiendo las elecciones? Decime, Martín, la otra vez estuvo acá Javier Milei y dijo que con Patricia Bullrich él acordaría, hablando de Juntos por el Cambio. Yo también acordaría con Patricia. ¿Con Patricia? Claro, no con Javier Milei. No, yo te voy a preguntar por Javier Milei. ¿Cómo no vas a acordar con Patricia? O con Horacio, o con María Eugenia, o con Lustó, o con Manes. Mira todos los candidatos que tenemos. Es bueno que los otros espacios políticos estén pensando en apoyar a alguno de nuestros candidatos. Me pone muy contento. Pero no con Milei. Yo te iba a preguntar por Milei, no por Patricia Bullrich. Pero vos me decís que Milei quiere apoyar a Patricia. Me parece buenísimo. Yo te dije que estaba de acuerdo en hacer una alianza con Patricia. Bueno, está bien. Vos con Milei estarías de acuerdo porque Patricia pertenece al espacio tuyo.
Por eso me parece buenísimo. Cualquiera de nuestros candidatos y de nuestra agenda, si podemos ampliarlo y hay otros espacios que quieren sumarse a acompañar la reforma que necesita Argentina. Me parece que es un gran economista, mejor economista que político. Me parece que la construcción política que está haciendo es una construcción muy extrema que va a presentar, porque se está rodeando de sectores muy conservadores, niegan el cambio climático, niegan la brecha de género. O sea, es ser casi terraplanista, casi ir en contra de los datos de la evidencia científica, ¿no? Quieren arancelar las universidades, están en una posición muy extrema, muy extrema. Y por otro lado, en la economía, que por ahí puedo estar de acuerdo en muchas cosas con Javier, es una posición testimonial, que es válida, es una voz fuerte. Seguramente, además, ya Javier entró con el resultado de la elección de la PASO, incluso aunque saque la mitad de los votos de lo que sacó en la PASO, ya entró. La discusión es si va a entrar el tercer candidato de la lista de diputados de Javier, que vos sos periodista, seguramente sabés quién es. ¿Quién es el tercer candidato a diputado? No sé. Nadie sabe. Porque la única lista en la ciudad de Buenos Aires que tiene un conjunto de gente que representa 14 partidos políticos, que tiene figuras como Fernando Iglesias, Fernando Sánchez, Ricardo López Murphy, María Eugenia Vidal, Sabrina Xmesser. Olvídate de mi caso, pero quiero decir, la única lista plural que tiene un montón de figuras reconocidas más allá de su cabeza y que tiene un equipo atrás es el espacio nuestro, que es el espacio que va a ir a buscar 120 legisladores. Nadie puede construir una oposición tan fuerte al kirchnerismo como nosotros. ¿Vos crees que el kirchnerismo va a perder el Congreso? Digo, ciertamente creo que la mayoría, la primera minoría en la Cámara de Diputados y el foro propio. Creo que van a pasar dos cosas. Creo que el kirchnerismo va a perder el Congreso y que el Ejecutivo va a perder mucho poder y que vamos a girar a un sistema mucho más republicano, con un peso específico del Congreso mucho más fuerte y un peso específico del Poder Ejecutivo mucho más débil. Bueno, a ver, entonces ahí aparece gente del gobierno o de la coalición de gobernantes, como Sergio Massa, que hablan de acuerdos con la oposición. ¿Estás de acuerdo vos con hacer acuerdo con el gobierno? En el Congreso. El gobierno va a quedar muy debilitado, no va a poder estar. El Ejecutivo va a perder mucho poder en Argentina, por fortuna, porque además estamos volviendo al Verdi, Joaquín. Estamos volviendo a las ideas del creador de la Constitución Nacional, que cuando escribió la Constitución, a propósito le sacó las principales funciones al Ejecutivo y se las dio todas al Congreso. Le sacó la capacidad de emitir moneda, le sacó la capacidad de fijar impuestos, le sacó la capacidad de colocar deuda, le sacó la capacidad de determinar gastos. Todo eso se lo dio al Congreso. ¿Qué hizo el Ejecutivo en todos estos años? Trampa. Se fue trayendo atribuciones que la Constitución no le daba. Y estamos volviendo a una Argentina que después del 14 de noviembre va a ser una Argentina con un Congreso muchísimo más fuerte. En ese espacio estamos dispuestos a discutir con mucha responsabilidad todos los temas. Es decir, no con el gobierno, sino con los legisladores. Exactamente. Decime, Martín, ahora dentro de Juntos por el Cambio, ¿hay miradas distintas sobre cómo relacionarse con el gobierno de Alberto Fernández? Aún después, estamos hablando después del 14 de noviembre, porque antes no hay relación posible. No, respecto de que todo ámbito de negociación ocurre en el Congreso y que el único espacio posible de las negociaciones es el Congreso y que el rol nuestro en el Congreso a partir de ahora va a ser el de, sobre todo si construimos la primera minoría, probablemente manejemos varias de las comisiones del Congreso, manejemos la agenda del Congreso en buena medida, podamos determinar el quórum en algunas circunstancias cuando la legislación que proponen sea razonable, la acompañaremos. Cuando no sea razonable, votaremos en contra. Ese es el consenso dominante hoy dentro del espacio de Juntos por el Cambio. ¿Hay en el radicalismo una renovación en serio? Porque estás vos, estás Lustó, está Manes, digamos, hay una serie... Es mucho más amplia, está Rodrigo de Loredo en Córdoba, también, está Cornejo también en Mendoza. ¿Hay una renovación en serio o la vieja estructura va a aparecer en algún momento tal como era? Hay una renovación actitudinal en la Unión Cívica Radical. Que no distinguimos, no pedimos el número de documento, no distinguimos la edad de los que quieren venir a participar. Fernando Carvajal se sumó, es un juez de Formosa que se sumó, no es un joven de 25, de 30 años, pero es el que se plantó a Infran en Formosa y se está sumando. Se sumó en Córdoba Rodrigo de Loredo en el mismo espacio que se suma Luis Juez, que tampoco es nuevo en la política. Rodrigo de Loredo, por supuesto, sí.
Es una de las jóvenes promesas que tiene la provincia de Córdoba. Es actitudinal el cambio. Es un partido, el radicalismo, que se está poniendo de pie a lo largo y de lo ancho de todo el país con intención de disputar poder real. Dentro siempre de Juntos por el Cambio. Por supuesto, siempre. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad en Argentina de gobernar la Argentina, y mucho menos de ganarle al kirchnerismo, si no es con todos. Si no es con todos. Tiene que estar todos los partidos que están en este Juntos por el Cambio más ampliado, en esta versión ampliada, que incluye también al sector de López Murphy, que incluye al sector de Lilita Carrió, que incluye a los socialistas, que incluye a los radicales, que incluye, por supuesto, al PRO, a todo lo que significa el PRO. Es decir, no hay ninguna posibilidad, nadie sueña en la Argentina porque no hay ninguna posibilidad de ganar. De hecho, esa es mi crítica a los sectores minoritarios. No hay posibilidad de ganarle al kirchnerismo y de gobernar a Argentina si no es juntos. Decime, en ese contexto, ¿cómo ves esta insistencia de la justicia con convocarlo a Macri antes de las elecciones? Mira, yo no soy abogado, así que no puedo opinar jurídicamente del caso porque no tengo formación para opinar de eso. Pero políticamente lo que veo me sorprende mucho, me llama mucho la atención. Primero, quien lo cita es un juzgado filo kirchnerista. Segundo, lo citan en medio de un proceso electoral. Tercero, es inverosímil la causa. Digamos, viste que lo que dicen, yo lo que escucho cuando escucho policiales o temas jurídicos, es que vos tenés que tener un motivo para hacer las cosas. Entonces vos me decís que a vos alguien te puso la copa envenenada, y yo pregunto, capaz que es algún periodista joven que está tratando de ocupar tu lugar, tiene un motivo, digamos, pero acá no se entiende, el motivo es insólito. Entonces, viste, cuando tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, viste, dice guau guau, qué sé yo, normalmente es perro. Entonces me da la sensación que la citación tiene un carácter político 100%, y que lo que busca simplemente es generar algún tipo de impacto electoral. Déjame que te haga una última pregunta porque estás medio sin voz vos. ¿Cómo imaginás la elección en la capital? Porque ustedes además en la capital están renovando una elección muy buena, que fue la del 2017, donde entraron 10 diputados nacionales. Juntos por el Cambio hizo en 2017, ganó en todo el país. Claro. Ganó la provincia de Buenos Aires y en la capital hizo una elección excepcional. ¿Cómo imaginás esa elección? Además iba por separado el espacio de Lustó, y entonces generaba legisladores aparte. Nosotros vamos a hacer estamos a 200.000 votos de meter 9 diputados. De que Sandra Pita le saque el tercer diputado al Frente para la Victoria, y en vez de ser Carlos Heller, sea Sandra Pita. Nunca en la ciudad de Buenos Aires fue tan fácil elegir. Tenemos que elegir, mejor dicho, los porteños tienen que elegir, entre una científica del CONICET, de la envergadura de Sandra Pita de un lado, y un ex militante del Partido Comunista, supuestamente banquero, que en pleno año 2021, y cuando el pueblo cubano se alza al grito de patria y vida, les dice patria o muerte en la cara, y defiende ese modelo de hambre, de persecución y de falta de libertad. Nunca fue tan fácil. Eso es lo que se está jugando ahora en Buenos Aires. Te agradezco mucho, Martín. Gracias, Joaquín. Suerte. Gracias.